Padre, te damos muchas gracias. Una vez más estamos aquí por tu santa voluntad, siguiendo con este proyecto de vida que tú nos regalas aquí en la Iglesia de Integración Cristiana, Señor, y también a través de tu palabra. En esta mañana estamos agradecidos por la presencia del equipo de Nuevo Continente en cabeza del doctor Juan y su esposa Marcela, Señor, lo cual damos gracias, Señor. Padre, permítenos hoy que a través de tu palabra también seas tú glorificándote y trayendo provisión y bendición a aquellos que nos escuchan. Te damos gracias, Padre, y también por las redes sociales pedimos tu bendición en cada uno de ellos. Señor, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Por favor, salude a su hermano, a su hermana un momentico. Y el tema de hoy, es resistir al diablo, es acercarse a Dios. Amén. El tema de hoy es resistir al diablo, es acercarse a Dios. ¿Usted lo puede repetir conmigo, por favor? Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 7 al 10. Y primeramente hay una palabra que todos debemos no solamente escucharla, sino saber el significado de ella, porque lo dice nuestro Señor. Y dice: someteos pues a Dios. ¿A quién debemos someternos? A Dios. Luego dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y el versículo 10 de Santiago 4 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Resistir al diablo es acercarse a Dios. En la vida, cuando hemos venido de un hogar y hacemos parte de una familia, cuando Dios en su propósito tiene el proyecto de comenzar en nosotros, ese propósito que tiene para cada uno de nosotros, sucede lo siguiente: a veces tienen que ocurrir algunos golpes para tener que rendirnos delante del Señor. Podemos decir que ocurre muchas veces en nuestro entorno alguna situación difícil en la familia, algún momento que ocurre en nosotros, alguna enfermedad, algún accidente, algo puede pasar, como también Dios es bendito y de alguna forma alguna persona puede estar laborando profesionalmente, y es donde viene ese propósito de Dios para que podamos rendirnos en su presencia. Sucede que actualmente en la perspectiva espiritual y en nuestro entorno social, en nuestra cultura, cuando decimos en Santiago 4:7, ese versículo que dice: someteos pues a Dios. Cuando alguno escucha la palabra de sometimiento, pareciera que uno dijera: no logro escuchar. Es como si nos hablaran de que someterse es sujetarse a algo que no me trae buen gusto, ni mucho menos. Estamos pensando más que si yo me someto, me van a humillar, o si me someto voy a estar en una imposición de algunas prácticas que no quiero. Y repito, hay personas que abiertamente dicen: yo no me quiero someter. Por eso dice en Santiago 4:7 que debemos someternos. ¿A quién, perdón? A Dios. Podemos de alguna forma pensar que
el diablo hace parte muchas veces de una tarea de destrucción, pero es importante saber de que si nos acercamos a Dios, será la forma de poder resistir al diablo y entender que cuando Dios habla de sometimiento, no está hablando específicamente que Él quiere entrar a nosotros con violencia o con alguna imposición que no corresponde para nada. Dios no tiene que ver nada en el asunto. Una cosa es lo que nosotros en nuestro interior tengamos para poder compartir esa actitud. En la Biblia hay actitudes y ejemplos de relaciones donde se muestra que la violencia surge específicamente en el corazón del hombre y de la mujer. Por algo, el apóstol Santiago, cuando nos habla y nos argumenta respecto a someternos a Dios, es porque el apóstol Santiago, en el contexto de esta palabra, está diciendo de dónde vienen los pleitos, de dónde vienen las guerras, de dónde vienen aquellas actitudes negativas, y luego el apóstol concluye diciendo, ¿no es de nuestro corazón? Y cuando hablamos de esa actitud de someternos a Dios, repito, de pronto a veces queremos pasarlo por alto y decir, esto no va conmigo, o aún creyentes que en algún momento dicen, no, si yo me someto, estaré sintiendo que estoy por debajo de algo, y eso tampoco puede ser así. Repito, algunos argumentan diciendo que eso no es inspiración del Espíritu Santo. Hay algunos que pueden pensar, es una verdad relativa, mas no es absoluta. Sin embargo, la Biblia dice que toda la escritura, toda la palabra del Señor fue inspirada por Dios. Hoy nosotros tenemos en nuestra mano los principios de la palabra del Señor, y en él encontramos en contexto acerca de lo que nos dice el apóstol Santiago, y se trata de decir, o recibo los principios de Dios o los rechazo. Y la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cada día se valora como tal, y en nuestro pensamiento hoy en día, hablando de la modernidad, muchas personas quieren ser independientes. Hay personas que no les gusta que las direccionen, hay personas que en algún momento no quieren sencillamente dejarse guiar, y hoy se proclama mucho la independencia, es decir, ese sistema competitivo donde sencillamente se está premiando el individualismo. Es algo que se puede apreciar y valorar. Y también otra cosa que va al extremo, y es la dependencia, donde las personas dicen, ¿qué haría yo sin ti? ¿Por qué? Porque tiene una dependencia, o muchas veces podemos decir, se sufre de un estado emocional, y desafortunadamente entonces caen en aquel invento de la sociedad donde se crea mucho los sentimientos, se crea más en los sentimientos, que son importantes, pero no asumimos el control emocional de dejarnos guiar por la palabra del Señor. Hoy en día se inventan, y de hecho la tecnología ha avanzado tanto, y se ofrecen cualquier cantidad de recursos para alargar la vida, para extender la piel, para sencillamente prolongar ese estado de la vida e ir contra todos los males que hoy se sufren. Una de las cosas que a veces a las familias y a todos nosotros nos pone patas arriba, ¿sabe cómo se llama? Cuando amamos. ¿A cuánto les gusta amar aquí? Amén. ¿Y a cuánto les gusta que los amen? Amén. ¿A cuánto les gusta sufrir? La Biblia dice, el amor es sufrido. Y por eso es importante saber que uno de los males del amor es que tenemos que sufrir. Y cuando hablamos de sufrir, hablamos que muchas veces la palabra del Señor, cuando habla de sometimiento, está hablando, y que entendamos que Dios
quiere que entendamos correctamente lo que significa la palabra sometimiento. En Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice: no os conforméis a estos siglos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay 4 cosas que tocan el área de nuestras vidas cuando hablamos de sometimiento. Una de ellas es cuando tenemos nuestro acercamiento con nuestro Padre Celestial, con Dios. ¿Si es así o no es así? ¿A quién le debemos sometimiento? Amén. El segundo es a las autoridades civiles, es decir, yo no podré saltarme algunas, al que a algunos les fascina. Hay personas que no es sino que dicten algo y les fascina irse por lo prohibido. Es una cosa de fascinación de verdad bien extraña. Autoridad civil. En Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 3 del capítulo 2 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice la palabra del Señor. Autoridad civil. Luego dice otra autoridad, la congregación. ¿Cuántas llevamos? 3. La primera es someternos a Dios, someternos a autoridad civil, y también habla del sometimiento en la congregación. Hebreos 13, 17, mire lo que dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjese que es tan importante que la autoridad pastoral Dios también la respalda, y son principios establecidos por Él. No malinterpretemos que estamos bajo inferioridad, no malinterpretemos que estamos limitados, no malinterpretemos que tenemos que ser degradados, y mucho menos malinterpretemos que estamos en una posición de menos, sino que sencillamente Dios siempre ha hablado acerca de lo que significa sometimiento, y entender en definitiva que uno de los proyectos de Dios es saber lo siguiente: en nuestro corazón hay una realidad que se llama pecado. ¿Cómo se llama? Pecado. Y muchas veces el pecado es el quien desvirtúa y corrompe estas formas de sometimiento hacia Dios. ¿Quién no quiere vivir en independencia? Hay hijos e hijas que cuando dicen espere y verá que cumpla 18 años. Y es cierto, cumplen 18 años. Existen incluso culturas donde después de los 18 años, ¿sabe qué hacen los hijos? Sí, es verdad, se independizan. ¿Y sabe qué hacen? Se van a estudiar, pagan la renta y están juiciosamente haciendo una labor social. Es muy importante eso. Pero de pronto en nuestra cultura que hoy vivimos en Colombia también, muchas veces cuando hablamos de cumplir 18, a veces pareciera que tuviéramos el mundo a 2 manos y pensamos que nunca nos va a alcanzar aquellas cosas que se dan dentro del contexto social. Tristemente tenemos que decir que hay 2 y 3 cosas muy enmarcadas en nuestro país. Una de ellas es la violencia, la corrupción y también muchas veces las malas influencias. Bueno, si esto existe, también la palabra del Señor dice que en nosotros hay un mal que se llama pecado. ¿Sabe qué hace el pecado? El pecado nos empuja a cosas que no corresponden. Hay personas que, por ejemplo, dicen: yo grito porque me hacen gritar, yo me enojo porque me hacen enojar. Yo no era así, pero la sociedad me dañó. Yo no era autoritativo, no, fue que tanta cosa que me mandaron, entonces aprendí a eso y ahora solamente me gusta mandar.
olvidándonos del reto que Dios nos llamó, y el reto al cual Dios nos llamó a un servicio ejemplar. Dios nos llamó a que nuestra mente y nuestro corazón estuviese con un propósito para que no pudiéramos ni siquiera que pase por nuestra mente el negar que por encima de nosotros tenemos una autoridad soberana. Por misericordia de Dios estamos aquí. No es porque yo pueda estarlo. Siempre he pensado en estos días que qué tal si al Señor se le ocurría decir: no voy a mandar el sol hoy para la humanidad. ¿Qué pasaría? Pero Dios dice: no, yo lo envío el sol todos los días, porque Dios es fiel y Él lo manda para buenos y para malos. ¿Sabía usted que cuando el Señor nos habla acerca de este principio, nos dejó un ejemplo de sometimiento, y se llama la persona de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tan fácil podríamos pensar hoy que a veces buscamos un modelo a imitar? A veces decimos: yo quisiera imitar a alguien, yo quisiera. Y sabe, la Biblia nos dejó un modelo y se llama nuestro Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabe, aquí en la tierra que dejó, hombre, mujer e hijos. Nosotros compartimos una naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es: sea un buen hijo, para que cuando tenga un hogar sea un buen padre. Igual a la mamá, sea una buena hija, para que cuando tenga un hogar sea una buena esposa. La pregunta es: ¿por qué nos empeñamos a asimilar el sometimiento como una degradación, de menosprecio y una limitación? Personas que toman decisiones donde dicen: me casé porque estaba harta, estaba aburrido del hogar y por eso me casé. Y de pronto le preguntan también al esposo: y bueno, ¿y usted por qué se casó? A mí me pasó lo mismo que a usted. ¿Y ahora cómo viven en el hogar? Pues igualmente bien aburridos, porque desafortunadamente se olvidaron del reto ejemplar que Dios, cuando nos dijo que si nosotros sabemos una cosa, porque Dios es bendito, y así como el día tiene un proceso, la noche también tiene un proceso. ¿Sabe que en el día tan especial es cuando amanece? ¿Y qué especial es cuando es mediodía? Porque vamos a almorzar. Y cuando llega la tarde, sentimos que faltó algo o hay que hacer algo mañana. En la noche son procesos de vida donde también cada uno aprendemos a pasar un momento donde Dios en su misericordia nos permite descansar. Algunos, otros no. Una de las situaciones más difíciles también es en un hospital, cuando una persona está pasando un momento difícil. ¿Por qué será que en un hospital, cuando alguien está enfermo, en la noche no duerme casi? Al otro día, en cambio, sí le dan ganas de dormir todo el día. Y llega la noche y la cosa es totalmente diferente. Les dije que tenemos un ejemplo, que el Señor Jesús se sometió al Padre y quedó como modelo, y el apóstol Santiago nos dice a nosotros hoy que por favor tengamos en claro algo que pelea con nosotros, y se llaman los desafíos egoístas que hay en nosotros y los conflictos que nosotros tenemos, porque muchas veces, preferimos que hayan pasiones en nuestra vida, porque recordemos algo: aunque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero no olvidemos que tenemos también una vieja naturaleza, y esa vieja naturaleza pelea con los principios del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que Él nos acompaña y es una virtud que viene a nuestra vida, pero también hay algo inherente en nosotros y se llama simplemente el pecado y la necesidad de saber de que necesitamos de Dios para que Él nos ayude a creer en los principios de la palabra de Dios. Someternos a Dios es estar
bajo su voluntad. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba acerca de presentarse a Dios en un tiempo de devoción, habían mínimo entre 6 y 7 pasos para irse a presentar delante del Señor? Uno de ellos era entrar al lugar, bien sea al templo, bien sea a la sinagoga, bien sea a la tienda de oración. Era entrar, era acercarse a Dios, número uno. Número dos, era satisfacer una deuda. Cuando hablamos de satisfacer una deuda, es como cuando vamos a visitar a alguien y le llevamos un pequeño presente. Cuando yo voy a Dios en el Antiguo Testamento, repito, el llevar algo a Dios, entrar, era llevar un pequeño presente a Dios. Número 3 era doblar las rodillas. Si doblo las rodillas, ustedes quizás no me vean más. Doblar las rodillas, ir delante del Señor de rodillas. Repito, estoy hablando del Antiguo Testamento. El cuarto era conquistar. Cuando hablamos de conquistar, era de saber el motivo de por qué yo iba delante de Dios. En ese caso, las personas cuando iban delante del Señor decían: Señor, tú conoces mi pecado. O también decía: tú sabes por qué lo estoy haciendo por gratitud, Señor. Tantos motivos que los creyentes del Antiguo Testamento encontraban, y uno de ellos, como le pasó a Job, que decía: Señor, aquí traigo esto por si en alguna forma nuestros hijos fallaron delante de ti. Aquí, Señor, está, por favor, Padre, perdónalos, Dios mío. O si se terminaba un año, decía: Señor, gracias por la cosecha que hubo, por la bendición que hubo. Aquí también traigo ese presente delante de ti. Número 5, se habla de la palabra afirmar. ¿Sabe? Hay momentos en nuestra vida que cuando vamos al Señor, una de ellas, o bien sea por agradecimiento, o bien sea porque es necesario decirle al Señor: ¿qué es lo que mi corazón está adoleciendo? ¿Estoy en pecado? ¿Fallé delante de Dios? ¿Tengo una manía espiritual y tengo que decirle: Señor, aquí está mi vida, sabes que te necesito, y sabes, Dios mío, que necesito decirte: yo quiero acabar con esto? Tengo que afirmarle algo delante del Señor. El Señor siempre es y estará mirándonos frente a nuestras propias decisiones. Y por eso en el Antiguo Testamento, cuando se habla de afirmar, también se habla de otra cosa. Se habla de arreglar. ¿Arreglar qué? Arreglar lo que estaba desarreglado. Señor, decido hoy comenzar una vez más contigo y me arrepiento de este mi pecado. Ayúdame, Señor. Entendamos una cosa, y estoy hablando del Antiguo Testamento. Cuando ellos lo hacían bajo una convicción delante del Señor. Y finalmente, el número 7, porque eran unos pasos que tenían los antiguos, uno de ellos era humillarse. ¿Sabe? Me llama la atención un día en el estudio bíblico, y me pusieron ese ejemplo de una forma que siempre me ha impactado. Se decía que cuando una persona se humillaba delante del Señor, se colocaba una especie de vestido que iba literalmente cubriendo su cuello hasta el final, y se le rellenaba de tizones de los leños que se habían quemado. Se les rellenaba, y luego ellos daban vueltas en el piso pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Ahora entendamos algo, eso fue en el Antiguo Testamento, pero hoy en día Dios no espera de nosotros este tipo de sacrificios, ni que subamos a ningún lugar, ni paguemos ningunos votos, ni nada que ver con prosperidad. Se habla es 3 cosas en el Nuevo Testamento. El Señor habla. ¿Sabe cuál es la primera? La primera es acercarse a Dios. La Biblia dice: si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. ¿Cuál es la primera? Como nosotros, es nuestro compromiso: acercarnos a Dios. Número 1. Número 2, con Dios hay que aclarar
cuentas. ¿Qué tenemos que hacer con el Señor? Aclarar cuentas. ¿Por qué el profeta dijo, venid y estemos a cuentas? Escuche bien esto, nosotros no necesitamos pagarle nada a Dios ni llevarle plata a Dios. Dios no necesita plata. Los que necesitamos plata somos nosotros. Dios no necesita nada. Él es el dueño de la plata y del oro. Número 3, someterse a Dios. ¿Podemos repetirlas, por favor? Porque eso es algo para nosotros. Número 1, acercarse a Dios, aclarar cuentas y someternos a Dios. Vamos a ver uno por uno el que significa acercarse a Dios. ¿Para qué nos acercamos a Dios? Cuando hablamos de acercarnos a Dios es, Señor, yo quiero saber tu voluntad. Yo quiero resolver mis situaciones particulares con la familia, contigo, conmigo mismo, con mi prójimo. Pregunta, ¿buscamos primero a Dios? Pregunta, ¿actuamos bajo determinadas circunstancias antes que compartir con Dios? Pregunta, ¿nos dejamos guiar por nuestras emociones espirituales? No que no las tengamos, porque las hay, pero el punto es la siguiente: Dios no nos espera ver tan emocionados en algo, sino que sepamos que a Él tenemos que obedecerle. Hay personas que a veces toman unas decisiones como cristianos y ¿sabe cómo lo hacen? Bajo los efectos del enojo. Pues si no le gustó, y ¡pum!, la respuesta. Dentro de las cosas más fenomenales de la vida espiritual que he recibido, alguien me dijo si era posible ser bautizado para que se le quitara el mal genio. Y lo que son las ordenanzas, como lo es la Santa Cena y el bautismo, no es para quitar el mal genio. Hay personas que directamente pueden decir sencillamente, yo soy así porque usted me hizo así. A veces puede surgir en nosotros una mala exaltación, odiar a alguien sin justa causa. No sé a cuántos han llegado a algún lugar. Ocurre muchas veces en los principiantes. Alguien que llega a una universidad, a un trabajo, nos ha pasado. Esto no es algo que se puede esconder. Si usted llega por primera vez, lo reciben en su trabajo, que es un banco o una oficina muy interesante. Las personas que van a estar allí se van a quedar mirándolo diciendo, ¿y este quién lo trajo? ¿De dónde vino? Y algunos tuercen la boca diciendo, vaya a saber uno quién será. Y cosas como esas. De hecho, si usted comparte que es cristiano, también lo van a empezar a medir, porque aquí no podemos, si se pudiera medir, aquí la vida cristiana es muy difícil, porque todos están santos, santos, santos. Pero cuando salimos, allá vamos a ser medidos, mis amados. Algunos vamos a llorar. Algunos vamos a experimentar quizás que no podemos, porque hay actitudes de actitudes. Actitudes que nos llevan casi al fracaso espiritual, pero donde el Señor nos recuerda hoy que acercarnos a Dios y en este sometimiento, cuando decimos, Señor, yo me acerco a ti porque quiero tomar determinaciones realmente que sean también no solamente para hoy, sino también a futuro. Pero por eso es muy importante tener en cuenta no tomar decisiones emocionales, espirituales o muchas veces decisiones apresuradas. Tengamos mucho cuidado con eso. Recuerde que la Biblia dice que después no andemos diciéndole al ángel del Señor, qué pena contigo, es que fue que no se puede hacer. Recuerde algo muy importante, a veces emitimos juicios también errados sobre ciertas circunstancias.
Hay personas que dicen, pero Señor, ¿yo qué te he hecho? ¿Y por qué estoy enfermo, enferma? ¿Por qué? Recordemos algo cuando lo dije al principio de la predicación. Dios a veces tiene que darnos un golpecito para ayudarnos y darnos a entender que siempre necesitaremos de Él, porque aunque nos vaya bien en la vida, habrá un momento de nuestras fortalezas que estarán en el piso. Que habrá algún momento donde tendremos que decirle al Señor, Señor, ayúdame, estoy en un problema que no sé qué hacer. Hay personas que no pueden dormir, por ejemplo. Hay personas que de pronto se dejan agarrar del afán, de la ansiedad, de la angustia, de la desesperación, mientras que el Señor en su palabra dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios el Padre, el cual estará atento a escucharnos y a ayudarnos. Algunos cuando pierden el horizonte espiritual, ¿sabe qué dicen? Cuando los padres dicen, vamos a orar, y de pronto los hijos dicen, ay, otra vez. A veces los hijos piensan que esa es una perdedera de tiempo. Y les digo, hijos e hijas que están aquí, no es perder el tiempo. Es saber que son palabras que sometemos delante del Señor y vamos a Él porque le decimos, Señor, yo estoy bajo tu sometimiento y entrego hoy todo asunto en tus manos. No es mi voluntad, es tu voluntad en mi vida, es conforme tú quieras. El Señor lo dijo de esta forma en Juan 5:30, dijo el Señor, no busco mi voluntad, dice la palabra, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque, ayúdeme, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sabe? No hay nada más hermoso que un hijo a uno le obedezca. Pero tranquilo y tranquila, si el hijo no le obedece, también sepa algo. Dios dice que a su tiempo Dios a los hijos también los va a enseñar. Pareciera que no, pero sí. Dios se va a glorificar. Juan 9:31 también, mira lo que dice la palabra. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Se acuerdan de ese dicho? Quizás lo digo yo a veces de broma, pero es, Señor, quítame este mal genio, pero ya. Dios no se va a poner colorado ni Él va a asustarse por eso. Dios no nos va a quitar nada, porque así como Él nos hizo, Él nos quiere ver. Y usted no puede ser tampoco parecido a alguien. Señor, yo quisiera ser igual a este hermanito. No, no se puede. Dios nos hizo únicos y nos hizo exclusivos para Él. Número 2, tenemos que aclarar cuentas delante del Señor. A mí nunca se me olvida la experiencia de una mujer que me enseñó un legado, y el legado es, Adán, procura tener tu corazón desocupado delante de Dios, porque uno no sabe en qué momento Él lo puede llamar a uno. Nuestro corazón tenemos que estarlo revisando constantemente. Si yo le tengo temor a Dios, la pregunta es, Señor, el mismo Padre Celestial dice, ¿sabe por qué Dios finalmente nos castiga y nos disciplina? ¿Sabe por qué? Porque hemos hecho algo que no está bien. Si tuviéramos aquí un bebecito y lo castigáramos por sospecha, alguien diría, este es un hijo, este es un papá abusivo. ¿Cómo que a un niño le está pegando por sospecha? Dios no se ensaña de nosotros, mis amados. El problema nuestro es cuando yo tengo que aclarar cuentas delante de Dios. ¿Sabe? El Señor mismo nos ha dicho algo y es una premisa de Él. ¿Sabía usted que hubo un momento en el pueblo de Israel donde ellos estaban cansados de comer el maná?
Y empezaron a decir, queremos carne. No queremos maná del cielo, queremos carne. Gústele a quien le guste, queremos carne. Y el Señor habló con Moisés y le dijo, Moisés, deles carne. No solamente un día, ni 2, ni 3. Fueron largos días hasta que la gente se sació y también se cansó. ¿Sabía usted que en la vida espiritual, cuando Dios nos manda a aclarar cuentas con Él, Él dice que Él nos prueba nuestro corazón porque quiere saber qué es lo que hay dentro de nosotros? Por lo regular, y lo digo de una manera muy respetuosa delante de ustedes, a veces nosotros, teniendo los valores de los principios de la palabra del Señor, a veces menospreciamos la palabra. Para algunos es un fastidio. Hay países donde no hay Biblias, y si las hay una especie de prohibiciones, porque esta Biblia en manos de personas es una bendición porque construye la vida espiritual. Si nosotros hoy en Colombia tenemos un privilegio, antes sufríamos porque no teníamos Biblia. Hoy en día creyentes que andan ya sin la Biblia, y no quiero decir que no se pueda llevar en un celular, nada de eso, no, al contrario. El punto es que nosotros tenemos hoy provisión espiritual de la que se quiera y como se pueda interpretar, pero que no podemos ignorar que cuando yo me olvido de los principios del Señor, eso para mí va a traer consecuencias. Por algo les dije que al principio Dios permite ciertas experiencias que no quisieran venir de mano mía, sino de parte de Dios, para aprender de Él. Y sin embargo, el Señor nos dice, debemos recomponernos delante del Señor. Si aquella hermana que me compartió y me dijo, Adán, procura tener tus bolsillos del corazón desocupados. ¿Sabe qué significa eso? Sacar la mentira, hablar la verdad, ser honesto con nosotros mismos, porque a veces decimos, no, es que al diablo hay que darle duro, y pensamos que el diablo hay que salir. No, es ese dominio que hay dentro de nosotros. Si yo logro dominarme, si yo logro entender que tengo una deuda moral delante de Dios, si yo logro entender que si de pronto en mi vida de infancia no recibí el cariño y la comprensión de mis padres, y si ahora tengo un hogar, voy a derramar todo mi amor que tengo para mis hijos y daré lo mejor a ellos. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado de su amor y Él espera que yo pague esa deuda moral delante de Él. Porque sabe, hoy en día también puedo entender que hay un recurso en nuestro corazón que se llama conciencia, y la Biblia dice que nuestra conciencia nos habla. Nuestra conciencia nos dice cosas. Hay algunos que le taparon la boca a la conciencia. Hay un refrán por ahí que dice, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. ¿A cuánto les gusta estrenar zapatos? Nuevos, claro, ropa nueva, también a mí. Y sobre todo cuando uno se pone los zapatos nuevos, empieza uno a sentir que hay algún lugar, ¿no? Y llegamos a algún lugar, yo no sé, estos zapatos. Es que está estrenando. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? ¿Sabe? Dios nos coloca a nosotros una especie de ordenanza llamada obediencia. ¿Cuántos son obedientes aquí? Hay algunos que se están animando ya. Está bien. En 2 Corintios 5:19 dice la palabra del Señor que Dios, esto es, que es en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es decir, Dios nos llama con un proyecto de vida. Recuerde algo, somos sus hijos y sus hijas, y la tarea que Él nos llama es: ayuden a otros, sirvan a otros,
No se distraigan. Estamos hablando de aclarar cuentas delante del Señor. ¿Sabe? Una de las cosas que a veces queda uno como aturdido es de la sociedad y esas palabras ociosas que constantemente se oyen. Y hoy, usted que está escuchando el mensaje, sepa algo. Toda palabra ociosa, también Dios sobre eso tomará ocasión para decir, ¿qué pasa con lo que estás diciendo? Cuidado, muchas veces recordemos que dijimos que habían 4 autoridades que debemos dar mínimo en cobertura de ella: Dios, los padres, la autoridad civil y la congregación. Escucho muchas veces actitudes de decir, yo me voy de aquí porque es que no recibo. En cambio me voy allá porque allá sí está y porque sí siento, cuando Dios no habla de sentir, sino de saber que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a acercarnos a Él, a aclarar cuentas y sobre todo tener mucho cuidado con nuestras palabras ociosas de decir cosas que no son. Hogares se han destruido así, amistades se han destruido así. Prejuicios que surgen, ¿todo por qué? Porque son palabras ociosas. Otra cosa, la falta de perdón. Todo menos perdonar. Son temas muy importantes de saber de que el creyente debe de aprender a perdonar. Tiene que perdonar. No puede recargarse de remordimiento, ni de odio, ni de venganza. No, hay que perdonar. Si se sufrió un daño, si hubo alguna agresión, si pasó algo que de pronto no esperaba, Dios se va a glorificar y Él espera que nosotros le obedezcamos. Aquí mismo en este lugar recuerdo tanto una experiencia de una esposa y una familia exactamente. Ellos estaban bregando con su parte económica, él bregando, mirando dónde conseguía un trabajo. Pasaba el tiempo y no pasaba nada. Finalmente él logró conseguir un trabajo en celaduría, en vigilancia. El primer día de él le dieron una arma de dotación para que cuidara en la noche. Pasaron casi 8 días, no más. Y estando él prestando ese servicio, según cuenta el registro, él tenía el arma y el arma se le soltó y el arma se le disparó y él se quitó la vida. La esposa con 2 hijos de 6 y 7 años, uno de ellos se me acercó y me dijo, ¿por qué Dios nos quitó a mi papá, a nuestro papá? Y yo no tenía palabras para decirle por qué, pero sepamos algo de parte del Señor. Hay muchos interrogantes y preguntas que quizás tenemos delante del Señor y quizás nunca vamos a saber. Pero sí sé una cosa, si estamos hoy con vida es porque Dios espera que nosotros seamos obedientes y entendamos que Dios nos ha llamado a reconciliar al mundo, a reconciliarlo a Él. Como creyentes a veces caemos en lo siguiente, no usamos los talentos. ¿Dónde están nuestros talentos? Recuerda que dice la Biblia que a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y el de 1 lo agarró y comenzó a decir, ¿y por qué me dieron solamente 1? Y se quedó ahí y se le olvidó que había que producir eso. Dios nos ha entregado talentos y después usted no vaya a decir, es que a mí no me dejan. No, use esos talentos para gloria de nuestro Señor. En Romanos 14, versículo 12, estamos en el punto 2 y ya vamos al 3, dice, de manera que cada uno de nosotros, ¿a quién, perdón? A Dios daremos cuenta. A Dios daremos cuenta. Cada uno de nosotros. Hebreos 4:13 también dice así. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos
que dar cuenta. Todas. ¿A cuánto les gusta que los filmen? Que le colocan una y lo estén. Hay algunos, ay no, a mí no me gusta, ay no. O cuando dicen, están filmando, dice, ay espere. ¿Y qué hacemos? Inmediatamente comenzamos a componernos. Espere, no me dijeron, debieron haberme avisado antes, por Dios. Qué falta de consideración con esta belleza. Dios nos está asistiendo. Dios nos dice que Él, en su mano, todo está al descubierto de Él. Número 3, el punto número 3 es someternos a Dios. ¿Sabe? En la vida espiritual hay batallas que iniciamos y empezamos a pelear la buena batalla de la fe. Como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y muchas veces comenzamos batallas y empezamos a pelear la buena batalla de la fe. Pero a veces nos pasa como le pasó al Quijote de la Mancha. ¿Qué pasaba con él? Andaba peleando siempre con imágenes ilusorias, con cosas que él se imaginaba, gigantes que él veía. Se distrajo y empezó a pelear contra los molinos de viento. En Romanos capítulo 6, versículo 12 dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Actitudes que a veces son agresivas y las mantenemos todavía ahí. Posiciones que a veces tenemos y no queremos renunciar a ellas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Recuerde algo, si vamos a hablar de someternos a Dios, es también aprender a dominar nuestro propio orgullo, nuestra propia altivez, y cuando lo hagamos, entonces hemos conquistado delante de Dios y entonces podremos dar también alguna dirección. En 2 de Pedro 5, versículo del 5 al 10, dice la palabra también del Señor así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Recuerde que fe, ¿qué es fe? Recuerde algo, fe es mi fidelidad para con Dios. Señor, lo que te digo que voy a hacer, lo voy a hacer. Fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y el versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Lo dice 2 de Timoteo 1:7. Ayúdame a leerlo, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén por esto? Eso es lo que tenemos en el legado de Dios. Por tanto, entendamos algo, y es concluyendo acerca de lo siguiente: la palabra del Señor siempre nos va a insistir a que tengamos esa humildad delante del Señor. No soy yo, es Él.
¿Se dicen amén? Es el Señor que nos dice: obedézcanme a la palabra y los haré libres, y aprenderán también a estar bajo el sometimiento de Él, no bajo el sistema que hoy el mundo quiere dar. Entendamos hoy que cuando somos lectores de la palabra del Señor, el Señor nos dice también en ella que ella tiene la capacidad de fortalecernos y nos ayuda para todo tipo de sometimiento que en un momento dado aún el hombre quiere hacer. Recuerde que un cristiano vive bajo convicciones, no bajo conveniencias. Recuerde hoy algo muy importante y que debemos entender: cuando obedecemos a la palabra del Señor, Dios nos va a abrir nuestros ojos para que podamos honrarle solo a Él y vivir bajo la función de servirle al Señor donde quiera que estemos. Recuerde algo para terminar. La Biblia dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pongámonos en pies, por favor. Que Dios bendiga su palabra. Y vamos a orar en esta mañana. Quizás hoy usted esté sintiendo algo en su corazón de decir: Señor, yo necesito acercarme a ti. Te pido que me ayudes, te pido que me direcciones. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias hoy por tu palabra y la enseñanza que tú nos has dado hoy, Señor. Espíritu Santo de Dios, estamos delante de ti. Solo tú conoces nuestra realidad, solo tú conoces nuestra necesidad. Por eso te pedimos que nunca ignoremos, Dios mío, los principios de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a perseverar en ti, a preservarnos y guardarnos para ti, Señor. Hoy, Dios del cielo, hemos venido con un propósito, y es el de obedecerte a ti, Señor, y que nuestros oídos sean abiertos espiritualmente hablando para que te podamos obedecer, Señor. Ayúdanos, Dios mío, cuando muchas veces nos encontramos quizás frente a un muro casi imposible de saltar, pero tú eres bendito porque tú, Señor, nos darás ese poder sobrenatural cuando te obedecemos, Señor. Como Padre Celestial que eres para nosotros, nos recuerdas que ¿qué hijo no será disciplinado? No seríamos tus hijos entonces, pero hoy sencillamente te decimos: Padre Celestial, gracias porque tú nos corriges y gracias porque tú nos das consejos de instrucción, y estamos dispuestos, Señor, a obedecerte. Te pedimos que nos ayudes, Dios mío, frente a veces, como lo dijo el salmista, nuestras rebeldías, nuestras soberbias, nuestras altiveces. Padre, que sea tu poder sobre nosotros y sea tu gracia y tu poder dándonos a nosotros la sabiduría que viene de lo alto, Señor, que primeramente, dice tu palabra, es pura, es benigna, y por tanto abrimos nuestro corazón y dejamos que esa semilla caiga en nosotros para poder permitir luego que pueda producir ese fruto que tú esperas de nosotros. Te damos gracias, Señor. En esta mañana también oramos por aquellos oyentes que están conectados en la emisora Nuevo Continente, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, alcánzalos en tu bendición. Si están quizás en este momento en un hospital, si quizás están enfermos y no han podido moverse de su casa o están en su trabajo, pedimos que tú los fortalezcas, los bendigas, Señor, y también les des a ellos lo que tú también nos das a nosotros: entendimiento y discernimiento en tu palabra para saber obedecerte, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, y bajo tu bendición quedamos, del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, Señor.